Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 30 del mes de enero del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo, a la verdad, soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo. Y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro, y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido a nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y a la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová, tu Dios, sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia a tus ojos, señor mío, pues has hecho al rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel
ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de los pies hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón, y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey, para decirle: ¿por qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y se halle en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Hermanos, el problema que había tenido Absalón, por el cual huyó cuando mató a su hermano Amnón, el rey le duele que no esté con ellos, su hijo, y él desea que regrese, pero creo que el orgullo que él tenía no lo permitía pedir o ir a buscarlo. Joab utiliza a una persona que llega con cierta mentira para hacer que el rey recapacitara. Le cuenta la historia y le hace ver, al final le hace ver que pues se trata de él, ¿verdad? Que él es el que no permite que su desterrado regrese, o sea, su hijo Absalón. Entendiendo el rey cuál era el propósito de todo, le pide a Joab que vaya a traer a su hijo Absalón. Pero al llegar a Absalón, David no quiere verlo. Lo manda a que se vaya para su casa, y ya estuvo, pasan 2 años y no quiere verlo. Y manda a Absalón a llamar a Joab para pedirle pues que hable con el rey para poder verlo. Pero igual Joab también se le rehúsa a ir a verlo. Entonces él en molestia le da fuego a su cosecha, a sus siembras. En ese momento sí llega Joab a verlo y le dice él por qué razón le ha prendido fuego. Y le da la oportunidad al rey de llegar, de verlo. Se abrazan, el rey lo besa y hay un encuentro ahí con ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermano? Muchas veces el odio, el rencor que nosotros sentimos no nos permite ver más allá. Había una razón, había habido un motivo fuerte en la muerte de Amnón por lo que había hecho a su propia hermana, pero el rey no lo había entendido por completo cómo deberían de ser las cosas. Él tuvo que haber aplicado justicia en aquel entonces, no lo hizo. Ahora él estaba sufriendo porque su hijo no estaba. Cuando su hijo regresa no quiere verlo. ¿Qué significa? Que hay resentimiento, que hay odio, que hay rencor. Eso no le permite verlo. Muchas veces nosotros, por el odio, por el rencor que tenemos, destruimos nuestra familia. Si nosotros vamos a perdonar, que sea un perdón, que no nos vamos a acordar del pasado. Pero si decimos que perdonamos y a cada momento vamos a estar recordando el pasado, eso no es perdón. Eso es porque tenemos odio, tenemos resentimiento en nuestro corazón. De limpiarlo para poder hacer las cosas correctamente. Si queremos agradar a Dios con nuestro accionar, aprendamos a perdonar. Un perdón sin cola. Un perdón en el que el pasado ya no existe. Solamente existe el presente para ver un mejor porvenir. Limpiemos nuestro corazón. Dios quiere verlo, quiere sentirlo limpio.
Dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas. Así que, hermanos, olvidemos el pasado que nos dañó y veamos el futuro viviendo un buen presente en obediencia al Señor. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.